Buenas tardes, mi nombre es Yurani Albarracín Rincón, del programa de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. Para esta fase, voz y palabras, sonidos que resuenan, se han propuesto algunos ejercicios para el mejoramiento de la expresión, de la dicción y la entonación a la hora de expresarse. Algunos de esos ejercicios que se proponían eran a través de la utilización de un lápiz, en el cual podríamos hacer 3 clases de ejercicios. Primero, pues se colocaba en los dientes y se empezaba a leer entonando la lectura y tratando de gesticular y ejercitar estos músculos. Para el segundo ejercicio era un poquito más adentro en los caninos. Igualmente se entonaba la lectura. Y para el tercer ejercicio se utilizaba el lápiz en los premolares. Así. Ya al realizar estos 3 ejercicios, estos músculos se ejercitan y la expresión, nuestra expresión, pues mejora muchísimo. Nuestra dicción, la vocalización a la hora de expresarnos mejora muchísimo. Para esta actividad también se nos pide leer un texto en inglés. Francisco Sten used his new house. He reaches into his pocket and picked out the key. He stood the key in the lock and opened the door. He stepped on the living room and looked around the pine in plain of the walls. There is no furniture. The house in their hand and smell bad. He tries to open a window, but it is broken. The house doesn't have a kitchen or a bedroom, but there is a mockery on the floor on one side of the room. The weekend, if the works, that place looks terrible, but it is all he can afford. His cover is house and mouth with his hand and opens the bedroom that it is in bad condition. Ahora daré lectura a un fragmento del libro de Cantar de los Cantares de la Sagrada Biblia. Dice: Aquí viene mi amado, saltando por los montes, retozando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito que se detiene detrás de una tapia. Espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas. Déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Mi amado es para mí y yo para él. Grábame como un sello en tu corazón, porque es fuerte el amor como la muerte, implacable la pasión como el abismo. Es centella de fuego, llamarada divina. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Muchísimas gracias. Este fue mi video. Espero les guste.